vamos a ver ahora que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. O sea que podríamos decir que cuando una determinada masa de una sustancia ocupa un cierto volumen, si yo hago el cociente entre la masa y el volumen, eso se llama densidad. La indicamos con la letra griega ρ, y la densidad entonces es una característica intensiva de la materia, o sea, depende de la sustancia en sí, no extensiva, o sea, no depende de lo extenso de la sustancia. Si tenemos poca agua, hay poca masa, pero también poco volumen. Y si tenemos mucha agua, hay mucha masa, pero mucho volumen. Y por lo tanto hay una sola densidad para el agua. Hay una sola densidad para el aluminio, hay una sola densidad para el hierro. Por supuesto que con la temperatura y con la presión, sobre todo en los gases, puede cambiar la densidad. Pero en general consideremos a una temperatura ambiente o temperatura normal, que muchas veces se suele tomar como de 15 grados, a una temperatura normal, cada sustancia pura tendría una sola densidad, como vamos a ver un poquito más adelante en las tablas de densidades que vamos a presentar en las próximas páginas. O sea que podríamos decir que la densidad depende de cada sustancia, es una característica intensiva, depende solo de la sustancia, no de la extensión de la sustancia considerada. Así que es fundamental saber que la densidad es la masa sobre el volumen. Si consideramos que la masa es una magnitud escalar, la densidad también, por lo tanto, será una magnitud escalar, y en la unidad más característica que generalmente aparece la densidad en todas las tablas de los libros es la unidad del sistema CGS, gramo masa por centímetro cúbico. La densidad del agua es un gramo masa por centímetro cúbico. O sea que cada centímetro cúbico de agua, digamos, tiene una masa de un gramo de agua. Si aumentamos 1000 veces la masa y tenemos 1000 gramos, eso sería un kilogramo. Y si aumentamos 1000 veces el volumen, obviamente si aumentamos 1000 veces la masa, aumenta 1000 veces el volumen, y por lo tanto 1000 gramos masa ocupan 1000 centímetros cúbicos. Y como sabemos, 1000 gramos es un kilogramo y 1000 centímetros cúbicos es un decímetro cúbico. Recuerden que de centi a deci, en realidad hay un lugar, ¿eh? Pero son un lugar cúbico, o sea, son miles. Recuerden que la coma va de 3 en 3. Entonces tenemos que 1000 centímetros cúbicos es un decímetro cúbico, o sea, un litro. Así que una idea intuitiva para recordar, para que el alumno pueda recordar cuál es la densidad del agua, si se llegan a olvidar en algún momento, es hacer la referencia, por ejemplo, de una botella de agua. Si yo tengo una botella de un decímetro cúbico, que ya sabemos que es un litro, una botella de un litro de agua, tiene en su interior un kilogramo masa de agua. Esa sería la idea para acordarse, un kilogramo por cada litro, y por lo tanto un gramo por cada mililitro o centímetro cúbico, lo cual es lo mismo, sería la densidad tomada como generalmente como referencia, que es la densidad del agua. Uno podría decir, bueno, pero qué casualidad que justo un decímetro cúbico es un kilogramo de masa. Bueno, esto en realidad no es una casualidad. En realidad, cuando definieron el kilogramo masa patrón, nosotros antes habíamos hablado en sistema de unidades del kilogramo masa patrón, habíamos dicho que es una pesita, que existe, que físicamente está, y es una pesita una aleación de platino iridio, de ciertas dimensiones, de cilíndrica, de forma cilíndrica, de cierto radio y de cierta altura, que se ubica, que está en el Museo de Pesas y Medidas de París, en Francia, y eso es cierto, pero no agarraron cualquier pesa y dijeron, bueno, a partir de ahora esto es un kilogramo masa, lo cual podrían haberlo hecho, ¿cierto? Al azar, sino que para simplificar los cálculos relativos a la densidad y todo lo demás, eligieron como patrón de masa, como kilogramo masa, una masa equivalente a la masa de un litro de agua. O sea que ese kilogramo masa patrón, esa piecita de platino iridio, equilibra en una balanza de dos platillos a a un litro de agua, a la masa de un litro de agua, o al peso, mejor dicho, de un litro de agua a 4 grados centígrados, y por lo tanto podríamos decir que de esa manera se nos simplifican mucho los cálculos y queda que la densidad del agua pasa a ser de 1, un kilogramo. Siempre es mejor trabajar con una densidad unitaria, sobre todo para el agua, que es el elemento más abundante de la naturaleza y que generalmente se puede tomar como referencia y que es muy disponible y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, de esa manera se logran simplificar los cálculos. Podríamos decir entonces, además de esto, ¿cierto?, que la densidad relativa se define como la densidad
de una sustancia dividida la densidad del agua. Siempre que se habla de relativo en física, es relativo respecto de algo. Uno está comparando una magnitud respecto de algo. En este caso, la densidad relativa es la densidad de una sustancia con respecto a la densidad del agua. O sea que el ρ sub R es igual al ρ de la sustancia sobre el ρ del agua. Por lo tanto, si me dicen que el ρ de una sustancia es 8 gramos masa por centímetro cúbico como unidad, me están diciendo que la densidad de esa sustancia es 8 gramos, la densidad relativa es 8 gramos masa por centímetro cúbico dividido el ρ del agua, que es 1 gramo masa por centímetro cúbico, o sea que la densidad relativa es 8, sin unidad. Así que me pueden decir que la densidad de una sustancia es 8 gramos masa por centímetro cúbico, o decirme que la densidad relativa de una sustancia es 8, sin unidad. Y yo interpreto, obviamente, que significa eso, que la densidad de la sustancia en cuestión es 8 veces mayor que la densidad del agua y por lo tanto tendrá numéricamente un valor de 8 gramos masa por centímetro cúbico. Bien, eso sería en cuanto a la densidad de una sustancia. Otra magnitud intensiva y fundamental y que vamos a usar muchísimo en este apunte de hidrostática es el peso específico. El peso específico de una sustancia se define como el peso dividido el volumen de dicha sustancia. También es una magnitud intensiva de la materia, también depende de la sustancia en cuestión, más no de la cantidad. O sea, no es una propiedad extensiva. Otra vez, al igual que la densidad, el peso específico del agua es uno solo. Si hay más agua, hay más peso, pero también más volumen, y por lo tanto el cociente es el mismo. Hay una sola densidad para cada sustancia pura a una determinada temperatura, y si es gas, a una determinada presión, y por lo tanto tenemos un aspecto bastante similar a la densidad. En cuanto al peso específico del agua, naturalmente será de 1 gramo fuerza por centímetro cúbico. Si la densidad es 1 gramo masa por centímetro cúbico, recordemos que 1 gramo fuerza sería el peso de 1 gramo masa, es el peso de 1 gramo masa en condiciones normales, que es a 45 grados de latitud y sobre el nivel del mar, y 1 kilogramo fuerza, por lo tanto será el peso de 1 kilogramo de masa, por lo tanto numéricamente es el mismo número, nada más que kilogramo fuerza sobre decímetro cúbico o gramo fuerza sobre centímetro cúbico, pero el número es el mismo. Por eso en todos los libros siempre hay tablas de densidades, no hay tablas de pesos específicos, porque el peso específico directamente se puede calcular de ahí muy fácilmente, haciendo este pequeño cambio en las unidades de masa y convirtiéndola en unidades de fuerza. Otra vez, al igual que la densidad, existe el gamma, esta es la letra griega gamma, para el peso específico, el gamma relativo, que es el peso específico relativo de una sustancia, que sería el cociente entre el peso específico de la sustancia, dividido el peso específico del agua. Lo mismo que dijimos recién al respecto de la densidad relativa, se aplica al peso específico relativo. Si me dicen el peso específico relativo de una sustancia es 2,7, significa que es un número adimensional, el peso específico relativo, y significa que el peso específico de esa sustancia será 2,7 veces el peso específico del agua. Si despejo el gamma de acá, el gamma real de la sustancia será el gamma relativo por el gamma del agua. O sea, 1 gramo fuerza por centímetro cúbico por 2,7 sería 2,7 gramos fuerza por centímetro cúbico, el gamma de la sustancia en cuestión. Que puse el ejemplo del aluminio, que tiene ese peso específico relativo de 2,7, o sea, 2,7 veces más denso que el agua. Bien, esas son dos magnitudes súper importantes y el alumno las tiene que comprender y conocer perfectamente. Bueno, si consideramos que el peso es una magnitud vectorial, el peso específico también sería una magnitud vectorial. De todas maneras, no le vamos a dar demasiada importancia a ese aspecto vectorial del peso específico en lo que sigue del texto. Vamos a ver ahora la relación que existe entre la densidad y el peso específico. Obviamente si hay una relación entre el peso y la masa, que como ya sabemos el peso de una sustancia es igual a la masa por aceleración de la gravedad. Si dividimos miembro a miembro esta igualdad por el volumen de una determinada sustancia, queda que el peso dividido el volumen es igual a la masa por aceleración de la gravedad dividido el volumen, y el peso de la sustancia dividido el volumen es el peso específico gamma, y la masa dividido el volumen es la densidad ρ por la aceleración de la gravedad g. Y por lo tanto, el peso específico de una sustancia es igual a la densidad por aceleración de la gravedad. Si bien es una fórmula que puede ser bastante útil, nosotros en la práctica no la usamos mucho porque pasamos, como les expliqué recién, de la densidad muchas veces al peso específico, cambiando solamente gramo masa por gramo fuerza o kilogramo masa por kilogramo fuerza,
y después hacemos fracciones de conversión y nos conviene más que enroscarnos mucho con el sistema internacional propiamente dicho. Ahora, si queremos trabajar en el sistema internacional propiamente dicho, podría ser interesante conocer el peso específico del agua en unidades del sistema MKS o sistema internacional. Para eso diríamos que si el peso específico del agua, el gamma del agua, es 1 kilogramo fuerza por litro, o sea, por decímetro cúbico, entonces podríamos decir que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, ya sabemos, sobre decímetro cúbico. Ahí puse el igual porque simplemente sustituí 1 kilogramo fuerza por 9,8 newton. Ahora pongo un por y hago una fracción unitaria de conversión. Voy a salir de los decímetros cúbicos e ir a los metros cúbicos. Coloco decímetro cúbico arriba para que se cancele con decímetro cúbico. La nueva unidad de volumen, metro cúbico. ¿Cuál es más grande de las dos? El metro cúbico, ahí va el 1. Un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. Recuerden que de metro, que es la fundamental, a deci, es un lugar, pero como son decímetros cúbicos, son 3 lugares, así que un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, o sea, 1000 litros. Por lo tanto, nos queda 9,8 por 1000, 9800. Así que el gamma del agua, el peso específico del agua, si lo queremos usar en las unidades del Sistema Internacional de Unidades, es 9800 newton por metro cúbico. O sea, en cada metro cúbico de agua hay un total de 9800 newton, o sea, cada metro cúbico de agua en realidad tiene 1000 kilogramos masa. Acá no está la densidad, pero la densidad la vimos recién como 1 kilogramo masa por decímetro cúbico. Si multiplico por 1000 el numerador y el denominador, tengo que 1 kilogramo por 1000, obviamente va a dar 1000 kilogramos, y 1000 decímetros cúbicos es un metro cúbico. Así que la densidad del agua en unidades del sistema internacional puras, digamos, sería 1000 kilogramos masa por metro cúbico. O sea que cada metro cúbico de agua, o sea, imaginemos un volumen o una urna de 1 metro de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto, o sea, 1 metro cúbico es bastante, como un objeto, ¿no? Tiene en su interior 1000 litros y por lo tanto tiene 1000 kilogramos masa. Era más fácil acordarse que hay 1 kilogramo masa en cada litro que acordarse de un rho del agua de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, acá hay unas tablas de densidades en el sistema CGS, como normalmente figuran en los libros, de sustancias sólidas. Vemos que el acero, en unidades del CGS, hemos dicho gramo masa por centímetro cúbico. El acero generalmente oscila entre 7,7 y 7,9. Los aceros en realidad son aleaciones de hierro, principalmente con carbono. Hay distintos tipos de aceros, algunos que son más quebradizos pero más duros y otros que son menos quebradizos, pero al no quebrarse tanto no son tan duros y se pueden deformar con más facilidad. Bueno, tienen distintos pesos específicos, pero en torno de 7,8 gramos por centímetro cúbico, o sea, casi 8 veces más densos que el agua. El aluminio 2,7, bastante más liviano el aluminio, como lo podemos comprobar simplemente con utensilios de cocina que son de aluminio, que se nota que son bastante más livianos que elementos de acero o de hierro. Luego tenemos la mayor parte de los metales en torno del 7 y el 8, el zinc, el cobre un poco más, casi 9, el cromo, el estaño, el hierro entre 7 y muy parecido a 8, el níquel también casi 9. Bueno, y luego están las piedras, los materiales, metales preciosos, que son mucho más densos. El más denso de todos es el platino, con 21,46 veces la densidad del agua. El oro bastante parecido, ¿no? Y bueno, el plomo también es bastante denso comparado con los metales, con el hierro, el cobre, el plomo, bastante más denso, 11,35, pero de todas maneras no se acerca al oro o al platino, aunque son materiales mucho más escasos, el oro y el platino, ¿no? La plata 10,5, etcétera. Bueno, vemos distintas sustancias sólidas con sus densidades. Si vemos alguna lista de sustancias líquidas, podemos ver, por ejemplo, que los aceites, tanto vegetales como minerales, tienen densidades menores que la del agua, entre 0,8 y 0,9, la densidad del aceite, el ácido sulfúrico mayor que el agua, 1,83, bueno, el agua 1 se toma como referencia.
Si hablamos del agua de mar, como tiene sales disueltas en su interior, tiene un poquito más de densidad que el agua dulce, entonces, o que el agua destilada, 1,01 a 1,03, el alcohol etílico un poco menos que el agua, ¿cierto? Bueno, la gasolina o los destilados del petróleo entre 0,68 y 0,72, incluso hasta el petróleo crudo, que no es destilado por supuesto, tiene menor densidad que la del agua. Imagínense que cuando hay un derrame petrolero de un buque petrolero y sufre una avería y se derrama el contenido del crudo, el mismo flota sobre la superficie del agua. Esto es debido, como vamos a ver ahora que veamos el principio de Arquímedes, a que es menos denso que el agua, por eso está en flotación sobre la superficie del agua. Eso pasa con todos los destilados del petróleo también. Bueno, y muy interesante es el mercurio como elemento, porque es un elemento líquido a temperatura ambiente, que es un metal, el único metal líquido a temperatura ambiente. Si queremos ver líquido a un metal, lo tenemos que calentar, el acero o cualquier metal lo tenemos que fundir para verlo líquido. Pero el mercurio está líquido a temperatura ambiente y es un metal y mucho más denso que el acero y aún que el plomo. Fíjense, 13,55, por supuesto tampoco llega a la densidad del oro, pero es bastante denso y eso le confiere ciertas propiedades que son muy valiosas para ser utilizadas en física. Se utilizan, como vamos a ver más adelante en este mismo apunte, para los barómetros, para medir la presión atmosférica, o para medir manómetros, para medir presión, se puede utilizar también para medir presión arterial, la presión de la sangre de los seres humanos, por ejemplo. O sea, y además se emplea en termometría como elemento para medir la temperatura a través de un termómetro que básicamente tiene en su interior mercurio, y el mercurio, como todos los elementos en general, cuando se calienta se dilatan y cuando se enfrían se contraen, y aprovechando esa propiedad están los termómetros de mercurio, que en la punta hay un bulbo de mercurio, con un depósito de mercurio, y luego en la columna, una columna más bien delgada de mercurio, y entonces al aumentar la temperatura se dilata el mercurio y como es un líquido, asciende por la columna de mercurio y entonces va indicando la temperatura. Más calor, obviamente más dilatación del mercurio y asciende más alto la columna del mercurio, ¿no? A ya menor temperatura, obviamente baja la columna. Me estoy refiriendo a un termómetro que mide la temperatura del aire, ¿no? Distinto ocurre con el termómetro para medirse la fiebre, por ejemplo, porque ahí el tubo es capilar, el tubito es capilar, y los fenómenos de la capilaridad son fenómenos que determinan que una vez que subió, al calentarse el mercurio por el tubito, luego no baja y entonces se transforma en un termómetro que hace la labor de una temperatura, de medidor de la temperatura máxima. O sea, uno se pone el termómetro de la fiebre y te mide la temperatura hasta que llega a la temperatura del cuerpo, que supuestamente es la temperatura máxima. Cuando uno lo saca, no baja inmediatamente la temperatura, sino que se queda a donde está, podríamos decir así, agarrado la columna mercurial, y uno puede medir la temperatura máxima que fue observada. Y hasta no bajarlo mecánicamente, no va a bajar. Pero bueno, eso tiene que ver con la capilaridad, que es algo que no veremos en el pre de ingeniería, pero sí vemos en el pre de medicina el tema de la capilaridad. Bien, ahí tenemos la densidad de las sustancias sólidas y de las sustancias líquidas.